Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso El Paso Dyatlov. Antes de empezar con el vídeo, pedirles disculpas si mi pronunciación no es del todo buena, pero es que nos vamos a ubicar en Rusia y la verdad es que los nombres y los apellidos pues son un poco complicados. Nos ubicamos en Rusia en enero del año 1959. Un grupo de 10 personas, prácticamente todos eran jóvenes, estaban llenos de energía, les encantaban las excursiones, vivir nuevas aventuras y la gran mayoría eran estudiantes. Si no eran estudiantes, eran recién graduados. Todos eran del Instituto Politécnico de los Urales, lo que hoy en día es la Universidad Técnica Estatal de los Urales. Nos vamos a centrar en una expedición que hizo este grupo de 10 personas. Ellos tenían bastante experiencia en este tipo de expediciones, estaban acostumbrados al frío, a la nieve, pero igual vamos a conocer a cada uno de los componentes del grupo. Empezamos con Igor Dyatlov. Él es el que le da el nombre al caso y para el momento de los hechos tenía 23 años. Él estaba estudiando ingeniería de radio, era el líder del grupo y el que mantenía a todos unidos. No era la primera vez que él era el líder del grupo, siempre lo hacía muy bien y por eso, pues en todas las expediciones, él era el líder. Zinaida Kolmogorova. En el grupo habían dos chicas y una era ella. Era una chica bastante simpática y que tenía también experiencia en este tipo de expediciones. Yuri Doroshenko. Tenía 21 años para el momento de los hechos, era súper valiente y le encantaban las aventuras. Se dice que en una expedición anterior a la que vamos a hablar, este chico se enfrentó a un oso solo con un cuchillo. Lyudmila Dubinina, 20 años para el momento de los hechos y era la otra chica del grupo. Estudiaba ingeniería ecológica, era una chica con bastante carácter y muy decidida. Alexander Kolevatov, 24 años para el momento de los hechos, estudiaba física nuclear y era el típico chico pues que le gustaba tener todo bajo control, era alguien súper detallista. Rustem Slobodin, 23 años para el momento de los hechos, era ingeniero, mecánico y muy deportista. Su familia era una familia de atletas, con lo cual él pues era uno más y su estado físico era espectacular. Yuri Krivonishenko, de 23 años, también le encantaban las bromas, siempre estaba bromeando y haciendo gracia al resto del grupo. Era graduado en ingeniería industrial y también era músico. Nikolai Tibov-Brignol, de 24 años para el momento de los hechos, él ya era ingeniero civil y era bastante fuerte. Semyon Solotaryov, para el momento de los hechos tenía 37 años, era el mayor del grupo y también era el más experimentado. Él era instructor de deporte y de montañismo, además sirvió en el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Y por último tenemos a Yuri Yudin, que para el momento de los hechos tenía 29 años, él también iba a la excursión, pero al principio tuvo que irse por problemas de salud. Zinaida tenía un diario en el que escribió pues que estaba muy contenta, que tenía muchísima emoción por hacer esta expedición, que le encantaba hacerla con el grupo y bueno, se dejaba ver en su diario que ella tenía pues muy buena relación con todo el grupo y en sí el grupo se llevaba bien entre todo el mundo, pues era un grupo bastante guay. La expedición en sí era atravesar en esquí la región norte de los Montes Urales, unos 300 kilómetros de nieve y frío. Esta ruta estaba clasificada de categoría 3, que en aquella época era de las rutas más difíciles. Si ellos lograban superar la ruta, obtendrían una certificación de esquí del nivel 3, que para ese momento, pues tener esta certificación era algo bastante prestigioso. Es por este motivo que para muchos del grupo esto no era simplemente una expedición y bueno, una excursión de amigos, sino que era algo más personal, como una meta. Como ya les decía al principio del vídeo, ellos no eran ningunos novatos, ellos tenían experiencia, ya habían hecho este tipo de expediciones, no esta, pero sí muchísimas similares, iban muy bien equipados, tenían la formación técnica necesaria para este tipo de expediciones y también tenían a su líder, que era pues bastante importante también. Una vez conocidas a todas las personas importantes de este caso, pues nos trasladamos al 23 de enero del año 1959. El grupo sale de Sverdlovsk, conocido como Ekaterimburgo, perdónenme la pronunciación. Ellos iban dirección a Visay. En aquel entonces era un pueblo, el último pueblo habitado antes de entrar a la pura naturaleza. La intención era llegar allí, descansar un poco, prepararse y ya adentrarse en las montañas. 4
4 días después, más concretamente el 27 de enero de ese mismo año, ya el grupo deja el pueblo, deja Visay y se adentra en las montañas. Hay que tener en cuenta que estamos en enero, en pleno invierno, hacía muchísimo frío, había mucha nieve, las temperaturas eran bajo cero, que ahora hablaremos de las temperaturas, pero bueno, como yo les decía, ellos ya estaban acostumbrados a este frío y a esa nieve. Al día siguiente de empezar la expedición, Yuri, por problemas de salud, se vuelve, entonces el grupo se queda en 9 personas. Yuri se fue y el grupo empezó a adentrarse cada vez más en las montañas, pero el tiempo empezó a complicarse, las temperaturas empezaron a bajar, empezó a hacer muchísimo viento, por lo que el frío era muchísimo más. Los jóvenes no solo estaban bien equipados con la ropa necesaria para estar en la nieve y sus esquís, sino que también llevaban sus diarios personales y sus cámaras de fotos. Es por eso que podemos hacernos una idea de lo que vivió el grupo en esos días. Hay muchas fotos en las que se les ve al grupo súper contento, están alrededor del fuego con sus casetas de campaña, en la nieve, y bueno, se les ve como si fuese un viaje perfecto para ellos, y en sus diarios así también lo reflejaban, pues ellos contaban lo bien que estaba todo planeado, lo bien que estaba saliendo, lo muchísimo que se estaban divirtiendo, es decir, era el viaje perfecto. El 31 de enero el grupo llega hasta la montaña de la muerte, así es conocida esta montaña. La intención del grupo era subir hasta la cima, pero ese día el viento estaba fatal, o sea, hacía un viento horroroso, por lo que ellos deciden no subir en ese momento a la cima y acampar en la ladera de la montaña. Ahí, en la ladera de esa montaña, es cuando ellos escriben por último en sus diarios, al menos de manera oficial. El grupo quedó con la familia con que llegaría el 12 de febrero al pueblo de Visay y que una vez allí enviarían un telegrama para que la familia supiese pues, que habían llegado y que todo había salido bien. Pero llegó el día y no llegó el telegrama. Nadie se preocupó mucho, pues como les decía, ellos estaban muy experimentados y además este tipo de expediciones pues puede tener alguna complicación y te puedes retrasar 1, 2 o 3 días más, pues porque hace mucho viento, por la nieve, porque, bueno, por cosas que pasan en las expediciones. Y como ellos tenían tanta experiencia, pues la familia lo que menos iba a pensar es que les podía haber pasado algo. Y con esto llegamos al 20 de febrero. Ese día ya la familia dice, mira, no, algo está pasando porque esto no es normal, que los chicos se retrasen tanto no es normal, y empezaron a presionar para que fueran a buscarlo. El instituto donde estudiaba la mayoría, o se acababan de graduar, hizo un grupo de estudiantes y de montañistas experimentados para ir a buscar al grupo de jóvenes. Más tarde a este grupo también se le unirían soldados y policías con perros rastreadores. Y así es como el 26 de febrero encuentran el campamento que los chicos se habían montado en la ladera de la montaña de la muerte. Cuando los equipos de rescate llegaron al campamento de los chicos, se encontraron con la tienda de campaña. Estaba parcialmente enterrada en la nieve y destrozada de una manera brutal. O sea, no tenía ningún tipo de sentido la manera en la que estaba destrozada. La caseta de campaña, como les digo, estaba destrozada, pero estaba destrozada desde dentro, como si las personas que estuviesen dentro tuviesen que romperla para poder correr y salvar su vida. Algo bastante extraño es que dentro de la caseta estaban todas las pertenencias de los chicos, su ropa, la comida, su diario, sus zapatos, estaba todo lo de los chicos. Esto es algo ilógico, porque a ver, si tú en plena montaña, estas personas que estaban súper experimentados, salen corriendo, ¿cómo se dejan todo atrás? No van a sobrevivir, porque si te dejan la ropa necesaria, los zapatos, la comida, es imposible sobrevivir en esas montañas sin nada de esto. Dentro de las casetas también encontraron los diarios y las cámaras de fotos y con esto pues la policía más o menos pudo hacer una reconstrucción de los hechos, pero bueno, tampoco servía para mucho porque obviamente en la cámara y en los diarios no decía lo que había pasado. A 1,5 kilómetros del campamento, más o menos, los policías encuentran los primeros cuerpos. Estos cuerpos eran los 2 Yuri. Ambos cuerpos estaban descalzos, les faltaba prácticamente toda la ropa, casi que solo tenían la ropa interior, a lo mejor un poquito más, pero prácticamente nada. Y esto era bastante llamativo porque ellos estaban a menos 30 grados centígrados. Estaban cerca de una fogata que parecía que era una fogata improvisada y también estaban debajo de un árbol. El árbol tenía las ramas rotas, lo que daba como a entender que alguien había intentado trepar el árbol. Algo más cerca del campamento encontraron el cuerpo de Dyatlov. Él estaba parcialmente vestido, estaba boca abajo y los expertos determinaron que probablemente Dyatlov intentó volver al campamento antes de terminar muriendo de frío. Cerca del cuerpo de Dyatlov estaba también el cuerpo de Zinaida. Ella estaba casi que en la misma posición que Dyatlov, pero ella
algo distinto a Dyatlov es que tenía marcas en los brazos como si hubiese estado intentando defenderse. Estos fueron los cuerpos que encontraron en el principio, pero después con el deshielo la policía pudo acceder a una quebrada, que en el principio pues no pudieron acceder porque estaba cubierta por la nieve. En esa quebrada encontraron el cuerpo de Nikolai, que tenía fracturas en el cráneo, y también encontraron los cuerpos de Lyudmila y Semyon. Ellos tenían fracturas en las costillas y daño interno. Esto es algo bastante extraño porque los golpes que presentan estas personas, los golpes no, las fracturas, porque ahora hablaremos un poco más, pero ellos no tenían moratones, ni tenían cortes, ni nada, solo tenían las fracturas y los daños internos, y esto parecía como si hubiese sido por unos golpes brutales, con una fuerza brutal. No solo esto, sino que a Lyudmila le faltaba la lengua. A mí, aquí voy a dar un poco más como mi opinión y lo que yo pienso hasta ahora del caso. A mí me parece esto bastante extraño. Vamos a suponer que ellos huyen por lo que quiera que sea, pero a mí no me cuadra bien pues todo en las condiciones en las que ellos estaban. Es decir, estás a menos 30 grados bajo cero y estás prácticamente desnudo. Vamos a suponer que ellos estaban durmiendo así en la caseta. Tampoco lo entiendo porque al final estás en una caseta. Creo que allá en esa época ni siquiera estás así dentro de tu casa. ¿Cómo estás así durmiendo en una caseta? Esto es algo que a mí me resulta bastante extraño. ¿Por qué tienen tan poca ropa? ¿Por qué si huyes descalzo? Estaba durmiendo, obviamente estaría durmiendo descalzo, pero estaba durmiendo en ropa interior, ahí a menos 30 grados, en plena montaña. Es un poco extraño. Hubo gente que intentó explicar que ellos estaban así, con tan poca ropa, por el desnudo paradójico. Esto se le llama a cuando tú te estás congelando, estás teniendo hipotermia y estás a punto de morir, pues el cuerpo empieza a darte un calor horrible. Entonces lo que dijeron es que ellos estaban a punto de morir por hipotermia y empezaron a quitarse la ropa porque tenían mucho calor. Pero esto es ilógico porque no todos estaban en las mismas condiciones, no todos estaban prácticamente desnudos, sí tenían poca ropa pero no todos, e igual la hipotermia no te produce golpes. Como les decía antes, los cuerpos de Nikolai, Lyudmila y Semyon tenían fracturas pues muy fuertes, pero esto era bastante extraño porque era muy fuerte, eran muy graves, pero ellos no tenían ni siquiera un rasguño. Entonces, ¿cómo llegas hasta ese punto? Hasta esa fractura de cráneo, fractura de costillas, pero ni siquiera tienes un rasguño, ni un moratón, ni nada. Por cómo estaban los cuerpos, se indicaba que ellos estaban en la caseta, que estaban durmiendo, que algo pasó, rompieron la caseta y todos salieron huyendo, y por eso los cuerpos están en distintas direcciones. Nadie daba crédito a lo que estaba pasando. Como les llevo diciendo durante todo el vídeo, ellos estaban súper experimentados, iban súper bien equipados, entonces era algo que nadie entendía, ni siquiera la propia policía. Aún así, los familiares empezaron a presionar para que investigaran el caso y para que dieran con la razón con qué les pasó, porque como les digo, esto era bastante extraño. Tras encontrar todos los cuerpos y el campamento, pues los investigadores empezaron a hacer su trabajo, empezaron a investigar, y en mayo de ese mismo año salió el informe oficial de lo que había ocurrido. Y ellos dicen que todas las muertes fueron causadas por algo a lo que ellos llaman una fuerza poderosa y desconocida. En el informe también se habla sobre el clima, pues dicen que el clima tal vez pudo haber jugado una mala pasada a los chicos, y que bueno, que también podía haber tenido algo que ver en la muerte. Pero igual esto no explica el estado de los cuerpos. Obviamente, al no ser clara la muerte de esta persona y que los investigadores tampoco fueran claros en decir, oye, pasó esto, simplemente lo dejaron en una fuerza desconocida y poderosa, las personas empezaron a sacar sus propias teorías. No solo las personas, sino también los medios de comunicación. La investigación en el lugar fue bastante exhaustiva, pero no llegaban a ninguna conclusión, no sacaban algo claro de lo que podía haber pasado. Igual, algo que no sale en principio en el informe oficial y que luego se descubre y que es cierto, es que algunas prendas de los chicos del grupo, básicamente, tenían niveles de radiación. Esto era algo ilógico, pues los chicos durante la ruta no habían estado en ningún lugar pues radioactivo ni que tuviese nada por el estilo. Hubieron personas que dijeron que algunos de los chicos estaban trabajando
pues en fábricas que tuviesen materiales radioactivos y que por eso algunas de las prendas pues tenían estos niveles de radiación, pero igual esto nunca se confirmó. Muchísimas personas no creían bien en cómo habían encontrado los cuerpos, el estado de los cuerpos, el estado del campamento y todo esto. ¿Por qué? Pues por el grupo, como les decía antes, el grupo que lo fue a buscar, estudiantes, montañistas, recatistas y bueno, un montón de personas, pues cada uno parecía que tenía una versión distinta de cómo los habían encontrado y del estado en el que estaban. Entonces la gente empezó a pensar en que alguien estaba mintiendo y que no querían que se supiese la verdad de cómo estaban los cuerpos, de cómo los habían encontrado, en qué estado estaba el campamento y demás. Algunos testigos locales dijeron que por esa noche en el cielo habían aparecido unas luces extrañas. Entonces muchas personas empezaron a preguntarse qué eran esas luces. Realmente nunca se supo qué eran y ni siquiera se supo si tuvieron algo que ver con la muerte de los chicos. Con el paso de los años, algunos investigadores profesionales han intentado resolver el caso, lo han investigado por su cuenta y ahí es donde se han dado cuenta de que hay algo raro, porque hay documentos que faltan, documentos que no están completos, documentos que de repente desaparecen y que no están en ningún lugar y hay documentos en los que no sale todo. Por ejemplo, como les decía antes, la ropa con radiación, pues esos no salen prácticamente en ningún documento. Y sí que estaban esas prendas. Esto hizo que la gente sospechara de que alguien tenía algo que ver con la muerte de los chicos y que estaba intentando ocultarlo. Se dicen que hay algunas fotos que sacaron los rescatistas y los excursionistas que no se añadieron a la investigación. También dicen que hay algunas fotos que se añadieron pero que estaban alteradas. Entonces es como si alguien no quisiese que se supiese algo. También la investigación fue súper hermética, no decían nada, no decían los avances, hacían análisis y pruebas y no decían los resultados y bueno, era todo como un poco extraño. Esto hizo pues que la población pensase que algo más había detrás de este caso y a día de hoy se sigue pensando que hay algo mucho más turbio detrás de este caso. Ahora sí, vamos con distintas teorías de lo que pudo ocurrir. La teoría más común habla de una avalancha, pues los chicos estaban en la caseta, vieron la avalancha venir, decidieron salir de la manera que fuese, por eso rompieron la caseta para poder escapar rápidamente, pero bueno, la avalancha los cogió y al final acabaron. Esta teoría explicaría por qué había nieve encima de la caseta, explicaría también, sería algo lógico que si los chicos ven pues la avalancha intentan huir de la manera que sea, rompen la caseta, también explicaría las fracturas que tendrían algunos cuerpos porque obviamente es una avalancha de nieve y bueno, explicaría ciertas cosas, pero hay otras que no las explica. Por ejemplo, no hay una evidencia clara que diga que ese día allí hubo una avalancha. Tampoco explica pues que la caseta de campaña tenía nieve encima, pero sí que se veía la caseta. Tampoco se explica que todos los chicos estaban como en distintas direcciones y demás, porque a lo mejor los que más lejos estaban, pues a lo mejor podían haberse salvado y para colmo era, creo recordar, que los peores que estaban. Entonces es un poco que sí que cuadra con algunas cosas, pero con otras no. Y ya quitando esto de que no hay una evidencia clara de que esa noche ahí hubiese habido una avalancha, también los excursionistas y las personas locales de esta zona dicen que este lugar no es un lugar donde hayan avalanchas, normalmente nunca las hay. Otra teoría es el fenómeno meteorológico extraño llamado vórtice de Kármán. Esto dice que cuando el viento sopla fuerte alrededor de las montañas crea una especie de turbulencia que a su misma vez crean infrasonidos que vienen a ser unas ondas sonoras de baja frecuencia que no podemos escuchar, pero en mucha cantidad pues puede tener efectos extraños en el cuerpo y en la mente. El infrasonido puede producir sensaciones de pánico, mareo, náuseas e incluso desorientación. Esto sí que explicaría a lo mejor el estado de los chicos, que salieran corriendo, que estuviesen desorientados y al final terminarán pues mal. Pero como en la teoría anterior no existe evidencia de que esto hubiese pasado en esa noche. Igual para que se forme este fenómeno meteorológico tienen que tener unas condiciones en específicas y tampoco está demostrado 100% que te afecte pues de la manera que dicen que te afecta, que te dé mareo, que te dé náusea, que te desorienten y demás. Otra gran teoría es pruebas militares secretas, pues el lugar estaba bastante cerca de las áreas que se utilizaban para utilizar armas, misiles y para hacer pues todo tipo de experimentos secretos, por lo que tenían bastante actividad militar secreta. Hay varios testigos que afirman que esa noche vieron luces extrañas en el cielo y muchísimas personas relacionan estas luces extrañas con pruebas aéreas de misiles. También se piensa que por eso las prendas que habían con niveles de radiación, porque estaban haciendo alguna prueba que salió mal, que acabó
con la vida de los chicos y por eso la prueba, por así decirlo, de que había sido una prueba militar, pues era esos niveles de radiación en las prendas de ropa. Con esta teoría también se podría explicar la mala actuación de las autoridades, porque cerraron súper rápido el caso, dejaron el caso súper hermético, no decían nada sobre la nueva información, tampoco dejaban acceder durante un tiempo a las personas a la zona donde había ocurrido todo y obviamente esto solo alimentaba los rumores de que algo estaban escondiendo. Entonces era algo lógico que las autoridades intenten ocultar una prueba militar fallida. Como en las otras teorías, tampoco hay evidencias que vinculen la muerte de los chicos con pruebas militares. Tampoco hay evidencias de que en ese momento hubiesen pruebas militares. Otra teoría es un encuentro con extraterrestres, pues dicen que los chicos se encontraron con algo sobrenatural, con algo que no era de este mundo, y pues acabaron de esa manera. De ahí las luces en el cielo. Muchísimas personas interpretaron que esas luces pertenecían a los ovnis. También le daría explicación a las fracturas que tenían los chicos, porque no tenían golpes, no tenían rasguños, pero tenían ese tipo de fractura que las propias autoridades designaron como una fuerza poderosa y desconocida. Hay otra gran teoría que dice que los chicos fueron atacados por una comunidad indígena local que se llama los Mansi. En los Montes Urales existe o existía un pueblo indígena llamado los Mansi. Para los Mansi todo lo que les rodea tiene un significado espiritual, es decir, la montaña, los ríos, los bosques, todo esto está vivo, tiene su propio espíritu y tienen también sus propios propósitos. La montaña de la muerte es muy importante para los Mansi, sienten una conexión espiritual con esa montaña, pues como les digo, muy fuerte y se piensa que tal vez los excursionistas hicieron algo sin querer, algo malo y los Mansi pues simplemente se vengaron de ellos y le hicieron esto. Las investigaciones policiales descartaron esto completamente. Los Mansi participaron desde el principio en la búsqueda y ellos nunca han tenido problemas con ningún excursionista. En el año 2019, los familiares, la población y los medios de comunicación presionaron a las autoridades rusas a que abrieran otra vez el caso, que lo investigaran y que llegaran al final de este caso, es decir, que investigaran la muerte y que dieran con qué fue lo que pasó. Y para el año 2020 los investigadores sacaron la conclusión oficial. Dicen que lo más probable es que esto, las muertes de los chicos, haya sido producto de una avalancha de placa, que es un tipo de avalancha que no deja evidencia de lo ocurrido. ¿Por qué este tipo de avalancha? Pues porque donde ellos estaban tenían la inclinación suficiente, había suficiente nieve y hacía mucho viento. Entonces cuadraría perfectamente con una avalancha de placa. En este informe piensan lo mismo que al principio, que los chicos estaban descansando, que vieron la avalancha, rajaron la caseta, salieron huyendo, pero al final la avalancha los atrapó. En el año 2021 se hizo una investigación de este tipo de avalanchas y se llegó a la conclusión de que sí que puede causar las lesiones que tenían los chicos en el cuerpo. Entonces esto es como que apoya un poco más a la teoría de la avalancha. Hay muchas personas que siguen pensando que esto no fue por una avalancha, pero realmente con el paso del tiempo se ha seguido estudiando este caso y todo el mundo llega a la misma conclusión, que todo fue por una avalancha. Como les digo, la conclusión oficial y final es que hubo una avalancha, pero realmente no es oficial, no está 100% demostrado que haya sido por una avalancha. Aquí voy a dar mi opinión y es que es un poco extraño porque sí que me cuadra las cosas con una avalancha. Los chicos salieron en distintas direcciones, vieron la avalancha y decidieron rajar la caseta para poder salir más rápido. Todo eso a mí sí me cuadra. También daría explicación a la rama de los árboles que estaban rotas porque alguien intentó escalar. Entonces sí que me cuadra, pero también igual me resulta extraño. ¿Y dónde está la lengua de Lyudmila? No tiene sentido que la chica no tenga lengua. Tampoco se me hace que tenga mucho sentido que estén sin ropa. Sí, a lo mejor que estén descalzos, porque si estaban dentro de sacos de dormir y demás, que es lo lógico, pues puede cuadrar que estén descalzos, pero es lo que les decía antes, ¿no? Ellos estaban tan preparados, tan experimentados en este tipo de cosas, estaban súper bien equipados, tenían la formación técnica y para mí, que es algo lógico, si yo fuese a hacer ese tipo de expediciones que no tengo ni idea de cómo se hacen y no estoy preparada para nada, lo primero que pensaría es dormir abrigada, dormir bien equipada para que si pasa cualquier cosa y yo tengo que salir corriendo, al menos intentar sobrevivir. Y los chicos no estaban de esa manera. Entonces es un poco extraño.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él o qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.